Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta sexta sesión del seminario de estudio en artículos de computación cuántica e inteligencia artificial. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Brian Steven Rodríguez. Brian es físico, es estudiante de la maestría en matemática acá en la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy nos va a presentar un tema bastante interesante. Entonces, nada, Brian, bienvenido y adelante, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes para todos. Entonces, la idea de hoy es compartirles un poco eh, sobre sobre como una pequeña introducción a medidas de generalización de errores en modelos de Machine Learning. En específico, hoy pues voy a tratar de explicarles lo que es la dimensión local efectiva y aplicadas a las redes neuronales cuánticas. Listo, entonces digamos que aquí hay un resumen del contenido. Primero dar un contexto general, luego una explicación de lo que es la dimensión efectiva, cómo calcularla, cómo funciona, unas implementaciones clásicas y cuánticas, mostrar de las implementaciones unos resultados, unas conclusiones y por último unas referencias. Listo, contexto. Entonces, inicialmente, digamos un problema o una problemática que se tiene con los modelos de estadísticos en general es cómo ellos generan cuando yo tengo datos o cuando quiero evaluar datos que no usé para su entrenamiento. Tipo, por ejemplo, modelos de Machine Learning en los cuales yo los entreno con ciertas muestras, pero cuando ingreso datos nuevos, el modelo no se comporta tan bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o qué se quiere hacer con un error de generalización? Es bajarlo un poco o encontrar una cota superior para este error para poder mm, tomar como una información de qué tan bueno es el modelo para esos datos que no ve o con los cuales no fue entrenado, ¿cierto? Entonces, digamos que estas cotas superiores, digamos, hay de diversos tipos, generalmente están basadas en un error de estimación y una penalidad por la complejidad que depende pues de esa medida pues que me acota el error, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener un set de entrenamiento. En este caso particular vamos a hablar de redes neuronales, pero en general aplica para modelos estadísticos. Entonces, tengo un set de entrenamiento con una muestra de n, ¿cierto? N ejemplos. Y digamos que va a tener dos errores asociados o dos riesgos esperados. Entonces, el primero está asociado, o se llama riesgo esperado, y está asociado a cuál es ese valor esperado de mi función de pérdida, teniendo como función de pérdida esa función que yo quiero minimizar, que me va a garantizar que yo estoy convergiendo a soluciones correctas, ¿cierto? ¿Qué inconveniente tiene digamos, calcular este valor esperado? Que yo necesito conocer completamente ese espacio muestral, pero en general yo tengo son unas muestras discretas de ese espacio. Entonces surge la necesidad de usar un riesgo empírico que ya está asociado a una sumatoria de esa misma función de pérdida, ¿cierto? Donde esta h es la hipótesis que yo estoy deduciendo a partir de mis muestras, y esta y son, digamos, el valor real, ¿cierto? Digamos que esta es como la fórmula más general o más conocida que tenemos de función de pérdida, entonces esta es lo que queremos minimizar. Y vamos a definir un límite, ¿cierto? Vamos a llamar como ese error de generalización a la resta o al supremo entre la resta del error esperado menos el error empírico, ¿cierto? Eh, Sobre un espacio, ¿cierto? Este es un espacio de funciones, este h mayúscula, y esta h pues va a ser la función hipótesis que yo estoy calculando cada que yo entreno un modelo, ¿cierto? Listo. Entonces, quiero encontrar una cota a este error, ¿cierto? Y hay varias, como les comentaba al comienzo, hay varias diferentes medidas de capacidad, se llaman así, o sea, me permiten medir cómo generaliza el modelo, entonces yo lo llamo como una medida de capacidad. Entonces hay de diversos tipos, ¿cierto? En este caso vamos a hablar específicamente de la dimensión local efectiva. ¿Y por qué en específico de esta?
porque cumple como con ciertos criterios que nos interesa que cumpla una medida de capacidad. Por ejemplo, que me permita acotar esa generalización de error, que haya una correlación, ¿cierto? Es decir, que yo pueda efectivamente encontrar esa cota, que sea invariante frente a escalas, que dependa de los datos, que además de los datos dependa de yo cómo entré en el modelo, que dependa de esos datos finitos, como les comenté al comienzo, yo tengo un modelo, ese modelo en general yo le ingreso son datos, una muestra finita, y que sea eficiente, ¿cierto? Esta eficiencia dependerá de qué tan fácil yo puedo calcular o computar estas dimensiones, ¿cierto? Entonces vemos que esta dimensión local efectiva cumple todas esas condiciones y por eso digamos, nos vamos a entrar en hecho. Listo. Entonces, para entrar a definir qué es la dimensión local efectiva, primero vamos a definir qué es la matriz de información de Fisher, ¿cierto? Esta matriz de información tiene una fórmula de este tipo, ¿cierto? Que depende de... Entonces, yo tengo siempre un modelo estadístico, en los cuales tengo una variable de entrada que sería X, ¿cierto? El modelo, y voy a tener una Y de salida que va a ser una Y que va a depender tanto de X como de teta, donde teta son los parámetros, que en el caso de redes neuronales son los pesos que yo estoy optimizando. Se construye, digamos, esta matriz de este tipo. Esto tiene, digamos, una razón matemática, y es que esta función de probabilidad, pues esta distribución de probabilidad me genera pues un espacio riemanniano, y esto es una métrica, ¿cierto? De ese espacio. Entonces la calculamos de este tipo, y si nos damos cuenta, al tener unas derivadas con respecto a esos parámetros, entonces yo voy a poder tener como una información de, bueno, qué tal se comporta el gradiente de probabilidad a medida que yo entreno el modelo, ¿cierto? Esto es un valor esperado eh, sobre esa distribución de probabilidad en mis X y Y. Es una matriz semidefinida positiva, entonces quiere decir que sus valores propios son no negativos, pueden ser cero, o positivos, y ayuda a capturar la sensibilidad de la salida del modelo, ¿cierto? A la final vamos a ver que el espectro de esta matriz nos va a dar como unos indicios de qué tanto se activan o no estos pesos en el modelo. Listo. Entonces, ya definiendo lo que es la matriz de información de Fisher, vamos a pasar a definir inicialmente lo que es la dimensión global efectiva, ¿cierto? Entonces, simplemente hay que entenderla como digamos, un valor. Entonces, los inputs de esta dimensión global efectiva van a ser, evidentemente, el modelo, ¿cierto? Vamos a estar trabajando en un espacio de parámetros de dimensión D, vamos a tener D parámetros. Vamos a definir unas constantes que van a depender de ese número de muestra, o bueno, de la cantidad de muestras que yo tengo, que es un número natural, y pues la definimos de esta manera. Esta digamos, dimensión local efectiva va a depender de una integral en todo el espacio de parámetros, ¿cierto? Mira que aquí tenemos como el volumen de ese espacio, y va a depender de la matriz de información de Fisher de manera normalizada, ¿cierto? Al final es la misma, solamente que está como, sí, normalizada frente al volumen y a esa traza de la matriz de información de Fisher. ¿Cierto? Importante acá, y es que esta matriz, digamos, disculpen, esta constante o esta dimensión local efectiva, global efectiva, me da información de qué parámetros se activan y qué parámetros no. Es decir, si yo tengo un modelo de parámetros, ¿cuántos de esos efectivamente me afectan el resultado final del modelo? Es decir, si hay un pequeño cambio en ellos, me afectan la salida. Entonces, mirar esa importancia de cada uno de los parámetros es lo que va a hacer esta matriz, ¿cierto? ¿Cuántos realmente son importantes? Y a partir de definir esa dimensión global efectiva, entonces pasamos a la local. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en general, si yo tengo un modelo de Machine Learning, hablemos específicamente de redes neuronales, yo tengo un set de parámetros θ que me optimiza ese modelo, ¿cierto? Yo lo entreno y yo sé que hay un óptimo set de esos parámetros. Entonces, aquí vemos que hay una dificultad entre yo tener que integrar en todo el espacio de parámetros, mientras que aquí yo lo que estoy haciendo es, bueno, yo tengo un parámetro pues, sí, un conjunto de parámetros que me optimizan mi modelo, hagamos una integral no sobre todo el espacio, sino sobre una ola alrededor de ese parámetro, ¿cierto? El radio de esa ola va a ser epsilon,
va a estar centrado en ese teta asterisco que llamo. El modelo no cambia, ¿cierto? El modelo es el mismo, pero ya sé que el teta asterisco es el que lo optimiza. Y entonces aquí cambia un poco, yo como defino la dimensión local efectiva, ¿cierto? Y es porque ya no tengo que hacer integrales sobre todo el espacio de parámetros, sino solo sobre esa pequeña bola centrada en ese teta asterisco que optimiza el modelo. Las definiciones acá son iguales que en la dimensión global efectiva, la única diferencia es que ese parámetro, disculpen, esa integral, se hace no sobre el espacio total de parámetros, sino sobre esa bola que está centrada en el teta óptimo, ¿cierto? Listo, entonces ya que tenemos esta dimensión local efectiva que como vimos adelante cumple los parámetros o las condiciones para hacer una buena capacidad de, una buena medida de capacidad de un modelo. Ahora, lo que me interesa es que, bueno, yo quiero que sea una buena capacidad del modelo y que además me acote ese error de generalización. Entonces, ¿qué se va a hacer? Aquí hay unas consideraciones generales que básicamente, digamos que tiene unas condiciones un poco fuertes en cuanto a cómo debe ser tanto mi función de distribución de probabilidad de que me genere ese modelo y mi función de pérdida, ¿cierto? Entonces, tengo definida mi modelo, es una función Lipschitz continua. Esto se reduce a que si yo tengo dos parámetros, θ, y son lo suficientemente, bueno, no son suficientemente cercanos. Si yo tengo dos parámetros θ y evalúo mi función o mi modelo en esos dos parámetros o en ese set de parámetros, esa diferencia entre esos dos puntos va a estar acotada por una constante, en este caso sería m1, por la diferencia de mis parámetros, ¿cierto? Esto es importante porque en general no todas las funciones son de este tipo, ¿cierto? No tienen esa cota. Esta restricción va a ser importante para lo que va a pasar después. Esta misma restricción se la ponemos a la función de pérdida, ¿cierto? Va a ser también una función Lipschitz continua con una constante m2. Aquí digamos que hay algo interesante y es que en general las funciones de pérdida, yo no, cuando las construyo, no siempre van a ser Lipschitz continua, ¿cierto? Pero hay una, digamos, una extrapolación a tipo de funciones que no sean Lipschitz continua que me permite como generalizar este argumento, ¿cierto? Entonces vamos a tener que va a existir una constante CD tal que pues ese teta que optimiza, que pertenece a ese espacio de parámetros, y pues todas estas constantes que definimos acá, me van a cumplir dos lemas, ¿cierto? Van a cumplir dos lemas que necesito para al final generalizar. Entonces, voy a tener un n, ¿cierto? Que va a ser como una segmentación a esa bola, entonces va a ser como cajitas en las cuales yo voy a ir el espacio con una longitud de r, esa longitud de r se calcula a partir de la métrica definida por f, por la función de, por la matriz de información de Fisher, que les comenté al inicio, que es una métrica, ese espacio riemanniano que forma, digamos, la función de distribución de probabilidad. Entonces yo necesito una cantidad n, una cantidad, no n, una cantidad de bola, de cajitas de tamaño r que me cubran esa bola, ¿cierto? Bajo esas consideraciones hay dos lemas que lo que me dicen es, entonces el primero me dice, ese error, ¿cierto? El error de generalización va a ser mayor a cierta constante con una probabilidad dada y esa probabilidad está acotada por esta expresión de acá, ¿cierto? Eta es una constante que está entre 0 y 1, n es la cantidad de muestra, pues de puntos en la muestra, n es ese número de cajas, y m es la multiplicación entre, digamos, las dos constantes que me definían que tanto la función de distribución de probabilidad y la función de pérdida eran funciones Lipschitz continuas, ¿cierto? Y tengo otro resultado u otro lema que ya lo que hace es restringirme cómo debe ser ese tamaño de ese número de cajas, ¿cierto? También que dependen de esa función, de esa constante CD. A partir de unir estos dos lemas, yo encuentro una fórmula que me permite asociar el error de generalización con la función local efectiva, ¿cierto? Entonces yo voy a tener lo mismo de ahora. Tengo mi error de generalización va a ser mayor a cierta constante, ¿cierto? Con una probabilidad que va a estar acotada por una expresión que va a depender
tanto de la cantidad de muestra como de mi función, de mi dimensión local efectiva. Aquí es importante notar algo, y es que si yo hago tender n a infinito, es decir, yo estoy muestrando completamente el espacio, esta exponencial se va a cero, ¿cierto? N es infinito, entonces se va a cero, entonces yo voy a tener, digamos que un error de generalización lo suficientemente bueno o lo suficientemente bajo. Pero digamos que ese es un caso hipotético utópico porque yo en general no tengo casos infinitos que muestren todo el espacio de muestreo para yo poder hacer, digamos, un n tendiendo a infinito. En esos casos, que son los, digamos, los realistas, yo voy a tener que ese error, o esa probabilidad de que mi error sea mayor a alguna constante, depende de esa función, de esa dimensión local efectiva, ¿cierto? Entonces, voy a tener una relación directa entre cómo se comporta mi modelo para generalizar datos que no ve y cómo es esa dimensión local efectiva. Listo. Entonces, a partir de esto, digamos que esta es una definición un poco formal, hay ciertas consideraciones que se hacen para calcular estas dimensiones locales efectivas de manera computacional, que pues acortan pues, los cálculos. Y entonces, digamos que eso es lo que se hace en las implementaciones. Este paper es un overview, ¿cierto? Esta exposición es un overview de un paper que trabaja sobre este tipo de implementaciones. Entonces, ¿qué queremos comparar o para qué queremos usar la dimensión local efectiva? Entonces, tenemos la información de un modelo. Este modelo es el modelo iris, ¿cierto? Bueno, la base de datos es el iris, que básicamente lo que hace es clasificar flores dependiendo de las características. Y lo que vamos a hacer es dar 4 características y una indicación entre dos tipos de flores. Listo, entonces vamos a tener 4 entradas, 2 salidas, 40 parámetros. Vamos a hacer un cálculo tanto de cómo se comporta el modelo clásico y cómo se comporta el modelo cuántico, y vamos a ver algunos resultados interesantes frente a cómo es el espectro de la matriz de Fisher y cómo se comporta la dimensión local efectiva, que recordemos, me ayuda a encontrar una cota a ese error de generalización. Listo, entonces, ¿qué se hace? Entonces se usan 100 conjuntos de parámetros teta. Entonces yo, para calcular la matriz de información de Fisher, necesito saber cuáles son los parámetros. Entonces muestreo 100 datos, o bueno, 100 conjuntos de datos teta, calculo 100 veces a matrices, calculo sus autovalores y después los promedio, ¿cierto? Para saber, digamos, en general cómo se comporta esa matriz de información de Fisher, tanto para el modelo cuántico como para el clásico. Y la dimensión local efectiva, como les comentaba, digamos, hay una aproximación que computacionalmente, para calcularla se usan los autovalores que calculamos anteriormente. Y pues, ¿qué resultados encontramos? Entonces, a partir de esta red neuronal clásica, vemos cosas interesantes en el espectro de autovalores. Primero vemos que al comparar los autovalores de la red clásica versus la cuántica, vemos que hay una distribución más homogénea en las redes neuronales cuánticas que en las clásicas. ¿Eso que evidencia? Que hay mayor cantidad de autovalores que se activan, ¿cierto? Es decir, digamos que esto es un problema o algo que ya se ha evidenciado, sobre todo en Deep Learning, y es que muchos de esos parámetros que se usan en las redes realmente no están activos o su influencia frente a la salida final no es tan grande, ¿cierto? Vemos entonces que la mayoría están agrupados acá al inicio, muy cercanos a cero, mientras que en la red neuronal cuántica están más distribuidos un poco homogéneos, ¿cierto? Más homogéneos, entonces como que se activan más y me permiten tener mejor capacidad en el modelo, ¿cierto? Esto por el lado de la matriz de información de Fisher. Vemos además que si yo me acerco un poco y, digamos, comparo, porque aquí estoy mirando, digamos, un histograma que va de 0 a 20 en la red neuronal clásica y va de 0 a 5 en la red neuronal cuántica. Si yo hago un zoom de 0 a 1, ¿cierto? Como acá yo veo que, disculpen, de 0 a 4 en la clásica, yo veo que igualmente, o sea, si hay una gran cantidad de autovalores que están degenerados, es decir, son el mismo, ¿cierto? Tienen
tiene el mismo valor acá en el inicio, o sea, igual a 0, que sobre el resto, mientras que acá sí está más homogénea esa distribución en el histograma. Listo. Y entonces vamos a ver entonces que también ese cálculo o ese espectro de autovalores de la matriz de información de Fisher tiene relevancia en el cálculo de la dimensión local efectiva. Entonces, en la figura pues se muestra eso. El rojo indica la dimensión local efectiva normalizada del modelo clásico y la verde muestra el modelo cuántico. Entonces vemos que en este caso particular, pero digamos que puede extrapolar a varios casos, siempre la dimensión local efectiva cuántica o del modelo cuántico supera a la dimensión local efectiva del modelo clásico. Y recordemos que esta dimensión local efectiva también da información de cuántos de esos parámetros se activan. Esta está normalizada, ¿qué quiere decir? Yo estoy viendo por D, que es, digamos, la cantidad máxima de autovalores que puedo tener yo en la matriz de información de Fisher, porque esa es la dimensión de mi espacio de parámetros, y estoy dividiendo sobre esa, pues el numerador de esa división es mi dimensión local efectiva. Listo, entonces, entonces digamos que a grandes rasgos, las conclusiones que podemos sacar de aquí es que la matriz de información de Fisher, ¿cierto? Esto no se los ha comentado, pero los cuento acá, digamos, permite entender ese circuito cuántico variacional tiene o no una mesetaria. Digamos que esto no solo lo sufren los modelos de cuánticos, sino también los clásicos, aunque los clásicos se llama desvanecimiento del gradiente, ¿cierto? Y es que llega un punto en el que por más que te entrenes, tú estás en un, digamos, en un plano, entonces, digamos, desaparece ese gradiente. En los circuitos cuánticos también pasa eso. Entonces, si a la final yo tengo un espectro de esos autovalores, yo puedo entender cuándo se va a presentar o con qué tipo de modelos cuánticos voy a presentar problemas en su optimización. La matriz de información de Fisher es más degenerada en el modelo clásico que en los cuánticos, en específico que estoy en el artículo, ¿cierto? Pero digamos que uno puede intentar hacer estos mismos cálculos para diferentes sets de datos, diferentes modelos, y se va a encontrar con cosas parecidas, ¿cierto? El modelo cuántico tiene mayor dimensión local efectiva que el modelo clásico, como se los mostré en la gráfica de arriba. Entonces, eso quiere decir que la capacidad de generalización de ese modelo cuántico es mejor que en el clásico. Aquí hay unas referencias, ¿cierto? Son los artículos que se usaron para este paper, que se usaron para esta exposición. Digamos que los dos son artículos hermanitos, uno es un poco más resumido que el otro, digamos que con ambos se puede, digamos, se complementan mucho. Y aquí hay algunos anexos, digamos, para los que son un poco más curiosos en cuanto a lo matemático, y es una explicación de por qué esa dimensión local efectiva me sirve para medir eso. Entonces, yo tengo una continuidad asociada, si yo tengo dos modelos, ¿cierto?, que son cercanos, cómo se comporta esa dimensión local efectiva, ¿cierto? Y lo que les comentaba arriba de cómo calcular, listo, ya tengo la fórmula analítica de mi dimensión local efectiva, ¿cómo hago para calcularla en el computador? ¿Cierto? Entonces, miren que acá, aquí hay una función z, que va a depender de estos lambda i son esos valores o autovalores de la matriz de información de Fisher. Entonces, ya después de tener yo ese espectro, yo puedo llegar a calcular este z y a partir de ese z, calcular de una manera un poco más sencilla que con la fórmula analítica la dimensión local efectiva. Y listo. Muchas gracias. Esto era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Brian. Todo súper claro, tu explicación. Yo tengo una duda. Los datos que utilizan en estos trabajos son datos clásicos, datos cuánticos o una mezcla de los dos y cómo es el tratamiento. No, en este caso, digamos, el modelo IRIS es un modelo completamente, disculpa, un dataset clásico, son datos clásicos. Incluso la programación del modelo cuántico es semiclásica, porque si bien entrenamos un circuito cuántico variacional, la optimización se hace de manera clásica, con los típicos algoritmos de optimización como
el gradiente del descenso, un gradiente del descenso estocástico. Pero sí, o sea, los datos son clásicos, la red cuántica se usa, es como por una manera de analizar esa, como esa mejoría que me puede brindar frente al modelo clásico. Listo, perfecto, todo muy claro, Brian. Bueno, no tenemos preguntas en la audiencia, sí que yo creo que podemos dejar hasta aquí por hoy, estaría perfecto. La invitación es para dentro de 8 días, que es la siguiente charla de este seminario que estará a mi cargo sobre computación cuántica distribuida utilizando computación de alto rendimiento. Entonces, utilizando un poco de computación paralela. ¿Listo? Gracias, Brian, por aceptar la invitación y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos. Vale, muchas gracias a ustedes.